Revolución tecnológica del sistema financiero. Y hablando de revoluciones, vamos a hablar de una de las revoluciones del último tiempo y tiene que ver con el mundo cripto, el ecosistema cripto, que ya tiene varios años, ¿no? Pero en los últimos, les diría, 2020 se hizo mucho más masivo, todo causó un furor en términos de adaptabilidad a diferentes criptomonedas. El Bitcoin lleva a la delantera, pero existen muchas otras. Vamos a hablar un poco del ecosistema, qué hay detrás, qué lo avala, la filosofía y bueno, y un poco también el contexto, qué estamos viviendo, que realmente estamos en una especie de invierno cripto, por así llamarlo, una caída importante después del récord del 2021. Vamos a hablar un poco de eso también. Y para ello tenemos tres personas que saben muchísimo de criptomonedas, del ecosistema cripto, y que ya los presento. Tenemos un gusto en recibirlos. Por un lado, Rodolfo Andráñez es el presidente de ONG Bitcoin Argentina. Gracias por venir, Rodolfo. Un gusto. También tenemos a Ignacio Jiménez, es el director de nuevos negocios de Lemon Cash. Gracias por venir. Y por último, también nos acompaña Miguel Schweizer, es el cofundador de Quantia. Bueno, gracias a todos por venir. Y un poco la primera pregunta tiene que ver con esta cuestión de... Llevamos ya varios meses, ¿no?, de este invierno cripto, más allá de que venimos de fuertes caídas en el último tiempo, han pasado algunos eventos que ya lo vamos a ir charlando, pero también me gustaría que me cuenten, porque ya vivieron varias de estas caídas, o sea, es una más, pero ¿qué tiene de particular esta caída cripto? ¿Qué diferencia hay con otras que sucedieron en el pasado? Y ¿qué lecciones también puede dejar para lo que viene, ¿no? No sé quién de los tres quiere empezar a hablar. Miguel. Rompa el hielo, vamos. Bueno, arranco. ¿Qué tiene distinto? Por el momento nada. Bitcoin viene repitiendo ciclos de 4 años, en donde hemos tenido 3 años de alza y un año de baja. 2011, 2012, 2013 de alza, un 2014 con un año entero de bear market con un 80 y pico % de caída. Luego el ciclo se repite, 2015, 2016, 2017 de bull market. Un 2018 que fue muy similar a 2014, 80 y pico % de caída y un año casi de duración de bear market, para después arrancar nuevamente un ciclo alcista que duró todo 2019, 2020, 2021 y ahora, bueno, se podía ya anticipar que 2022 no iba a ser un buen año. Por ahí lo que no se esperaba era que la magnitud de la caída sea por ahí se dé en tan poco tiempo, ¿no? Ya que Sí. en los ciclos anteriores duró un año y acá, bueno, vamos mes 6 y estamos casi 72%, hizo un 72% de caída respecto al máximo. Pero bueno, ¿qué tiene distinto por ahí el contexto, ¿no? Hoy hay menos liquidez en Sí. el mercado y por ahí la política monetaria de la Fed no es tan amigable, o por lo menos eso es lo que se espera, ¿no? No quiere decir que vaya a continuar la misma política de acá en adelante. Pero de todas formas, por lo menos yo lo sigo viendo como una oportunidad enorme para acumular de mediano a largo plazo, entendiendo que es una tecnología que va a continuar creciendo y que probablemente sea la industria que más crezca en los próximos 5 o 10 años. Rodolfo, Nacho, ¿quién querés? A ver, si uno ve las razones por las cuales uno que se puso a entender de Bitcoin, no el que invirtió porque subía, ¿no? El que se puso a entender de Bitcoin. Si uno entiende las razones que están detrás, que es justamente la capacidad que tiene el dinero tradicional de ser emitido libremente, los bancos de multiplicarlo libremente, no libremente, pero de multiplicar ese dinero, la imposibilidad de confiar cuál va a ser la política monetaria hacia adelante. Lo que ves es que eso, que en Bitcoin se sostiene, nadie puede modificar, cada 4 años hay un ciclo. ¿Por qué? Porque cada 4 años se divide la mitad de la emisión monetaria. Digo, todas estas pilares que hacen confiable, sí, o sea, son los donde uno deposita la confianza de Bitcoin, no solo que se persisten desde que nació al día de hoy, sino que lo que pasa hoy, de que Estados Unidos, que emitió libremente la moneda, infló absolutamente todos los activos de Nasdaq, digo, y en general, ¿sí? Es parte de lo que Bitcoin viene a decir, por eso existe Bitcoin. Entonces, que el precio suba o baja es parte de estos ciclos, ¿sí? Pero que Bitcoin hace sentido, hoy todavía más queda demostrado,
¿sí? Que los demás activos fallan en lo que Bitcoin, no por precio, en lo que Bitcoin como activo, como estructura, como lo que lo hace sólido, lo que lo hace un buen activo, ¿sí? De largo plazo, sostiene, se mantiene y se sigue demostrando cada vez más. Ahora hay más prohibiciones de mover dinero bancario de un país a otro. Todas estas cosas en Bitcoin no existen. No existe la manipulación de emisión. No entonces, para nosotros es solo un ciclo más, ¿sí? Es, como dijo Miguel, una oportunidad de capitalizarse a valores inferiores que antes, ¿no? Buen precio, mal precio. Todos los precios son buenos cuando entendés la visión hacia adelante, ¿sí? Nadie piensa que Bitcoin va a valer 60. Pensamos que Bitcoin va a valer muchísimo más porque es el único activo monetario en el mundo que cumple con estas condiciones para ser el mejor activo monetario. Entonces, con el tiempo esto va a seguir siendo demostrado. Y no solo eso, las bajadas a 20, uno puede hablar de porcentajes, porque está bien, sí, hablamos de porcentajes, pero es 20 lucas. Antes era 3 lucas, ¿no? Y antes era 200. Son 20 lucas. Aunque baje a 18, aunque baje a 15, son 15 lucas, quiere decir que hay un montón de gente, cada vez más gente, por eso el piso es cada vez más alto, más gente que entiende, que cree, que confía hacia largo plazo, que pone mucho más capital en este activo, ¿sí? Que antes. Entonces, solo vemos porcentajes, está bien, porque algo tenemos que poder comparar, pero la verdad es que el grado de confianza que hay en el ecosistema todavía es fuertísimo y encima los ejemplos de lo que pasa afuera de este ecosistema siguen demostrando que lo que hace y promueve este ecosistema tiene sentido y hace valor. Nacho, ¿cómo la ves? Sí, acompañando lo que dice Rodolfo, está muy bueno y creo que son estas épocas donde se reafirman un montón los fundamentales de los proyectos, sobre todo de Bitcoin y Ethereum, que son los proyectos quizás más conocidos, ¿no? Eso es donde ahora toma muchísimo valor, la gente como que lo empieza a adoptar, lo empieza a ver también. Y lo veo también como una oportunidad, que acompañando lo que decía Rodolfo, como una oportunidad para que la gente empiece todavía más o haga todavía más hincapié en lo que es educación y seguir por esa vía de la adopción, ¿no? Que creo que entre acá los tres somos unos participantes o actores súper importantes, ¿no? Desde Rodo, desde el lado de la ONG y quizás de Miguel mío desde el lado más privado, pero creo que ahí a lo que es educación ahora es donde más hay que hacer hincapié, foco, desde la posición de cada uno, ¿no? Desde donde cada uno aporta. Y también, de vuelta, acompañando lo que decía Rodolfo, lo fundamentals hoy o lo que se dice, ¿no? De Bitcoin y sobre todo de Ethereum es donde más fuerte se hace. Los quiero llevar ahora a un hecho que sucedió hace un par de meses y tiene que ver con el derrumbe de una de las stablecoin más conocidas en ese momento, Terra Luna, que causó un poco de pánico para algunos de los inversores porque estaban con la idea de que, bueno, la paridad dólar stablecoin se mantenía y eso no sucedió. ¿Pueden explicar un poco, digamos, qué sucedió con respecto a esa cuestión, digamos, de Luna? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desplomó? ¿Por qué perdió la paridad con el dólar? Y si eso puede pasar con otras stablecoin, ¿no? Porque sabemos que también mucha gente, más allá del Bitcoin, que es la principal criptomoneda, muchos aquí en Argentina también están invertidos en stablecoin. Así que les cedo la palabra para ver si entendemos un poquito lo que pasó y qué puede suceder en el futuro con este tipo de criptomonedas. Sí, quizás el modelo era un modelo de una moneda estable algorítmica. Obviamente está armada de otra forma, quizás a las que ya se conocen en el mercado, ¿no? Y presentaba un riesgo que era capaz un poco más importante. Ahí, obviamente, siempre no hay vuelta. Vuelvo al mismo tema. Es muy importante que las personas que empiezan a interactuar con este tipo de protocolos, productos o servicios, de lo que sea, es muy importante que estén informadas a nivel de lo que están accediendo, ¿no? Eso es importante, desde el armado, desde el modelo económico que represento, lo que sea. Es muy importante que estén informados de antemano, ¿no? Y bueno, que estén, digamos, que tengan sobre la mesa todo el riesgo que puede llegar a representar, ¿no? Eso es lo más importante. Y quizás, bueno, en este caso fue un derrumbe como bastante inesperado, de alguna forma. Quizás no sé, los tres acá no nos esperamos que sea tan repentino, así que creo que eso es lo que más llamó la atención, pero de vuelta, vuelve a lo mismo de que esta parte es donde quizás se depuran ese tipo de proyectos, ¿no? Y donde se empieza a ver realmente los que tienen un valor intrínseco mucho más importante. Bien. Bueno, el caso de Luna y UST es bastante particular porque es una stablecoin distinta a las demás. Sí. Hoy las principales, que son USDT y USDC, son stablecoins colateralizadas con fiat en cuentas bancarias o equivalentes, digamos, puede ser deuda y demás. Pero el caso de UST era una stablecoin algorítmica que
tenía un mecanismo de emisión y quema de tokens en base a si el precio cotizaba por sobre la par o bajo la par. Y necesitaba pasar una prueba de estrés a ver si se bancaba un colapso total de mercado, y la realidad es que no la pasó. De nuestro lado, a ver, entendiendo los riesgos que implicaban listar una moneda de esas características, ni en Quantia ni en Decrypto listamos nada relacionado con el ecosistema de Terra. Más allá de que los usuarios lo pedían, pero tomamos la decisión de no listarlo, entendiendo los riesgos que habían, además por el diseño del producto, por cómo estaba diseñado también Anchor Protocol, que era lo que te permitía generar tasa a una rentabilidad que prácticamente no existe ni en el mundo tradicional ni en el mundo cripto. Y si puede llegar a pasar con otras, podría llegar a pasar con USDD, que también es una stablecoin algorítmica, pero no todavía, ya que no está 100% abierto ahí el ecosistema. Y en ese sentido, por ahí lo que más recomendamos de nuestro lado, nuestros clientes o usuarios, es USDC, que es una stablecoin con regulación americana, con auditoría de Grant Thornton todos los meses, que se publica en el sitio de Circle. Pero no vemos probable que se repita con el resto de las stablecoins que sí tienen un colateral atrás. Ok. Rodolfo, ¿cómo afectó, digamos, el ecosistema, digamos, esta cuestión de credibilidad, esto que hablabas al principio, que es muy importante, ¿no? de confianza, ¿no? a lo que es Bitcoin? El ecosistema es enorme. Sí. ¿Sí? Es muy gracioso, cuando cayó Terra, yo ni sabía que existía. ¿Está bien? O sea, es que, digo, obviamente hay distintas personas y niveles, pero el que es Bitcoiner y que realmente está en el filosofía de por qué sé yo, a veces ni escucha todos estos otros proyectos que hay. Terra es uno más de las tantas stablecoins que hay, ¿sí? Una más pero sí, en el mercado se usaba un montón porque pagaba un 20%. Nosotros no nos dependemos de un Bitcoin ni en Pepe para que nos dé un 20% al riesgo de que al final después caiga o no caiga. Entonces hay distintas formas de acercarse a este espacio. Desde realmente una profundidad de comprensión, de entender cuáles son los pilares, de cómo se construye confianza, cuán descentralizado está, cómo es que algo te da rentabilidad cuando es un activo de per se que no hace rentabilidad y estás poniendo a riesgo de algo. Entonces, el que está en el mundo Bitcoin es bastante averso al riesgo, ¿sí? Aunque uno diga, pero es un activo súper volátil, pero la realidad es que tenemos un concepto de riesgo diferente, no desde el precio, sino desde cuán sólido es ese activo para sostenerse contra viento y marea, ¿sí? A nivel técnico, Entonces, claramente Terra y el algoritmo de Terra no funcionaba de ninguna forma. ¿Sí? Hay 4 tipos de stables principales, ¿sí? La stable con un respaldo en banco, que son colateralizadas en algún activo, como dijo él, Tether, USDC, etcétera, que tiene el riesgo del colateral, de que ese colateral sea embargado, de que Estados Unidos diga, sí, está muy lindo con Grant Thornton, muy que yo, pero no nos gusta esto de los stables, me compite contra el dólar, no sé, no me simpatiza, ¿sí? Y entonces el activo que se hizo en la blockchain, que representa $1 de ese que está ahí colateralizado, si lo embargaron ya pierde su colateral, ¿tá? Pero no debería pasar, es un buen stable. Después está el stable que tiene el algorítmico. Si pasa esto, entonces hace esto. Y entonces, pero bajó la venta, bueno, subí esto y medio trata de compensar algorítmicamente. Si el algoritmo falla, si no entiende que si esto se multiplica por 100, esto no puede subir o bajar por 100, como pasó con Terra, entonces pierde colateral. Los que nosotros, en general en este mundillo, respetamos un poco más, son los que están colateralizados con otro cripto, ¿sí? Entonces, vos pones un Bitcoin, ponele que vale 20, ¿sí? Pero te generó $1, ¿sí? Por cada 20, o te generó, no sé, $5 por cada 20. Entonces está sobrecolateralizado. Bitcoin puede bajar todo lo que quiera, claro, pero acá sigue habiendo esto. Y llega un punto donde si bajara demasiado, la gente empieza a vender esto porque piensa, y entonces aumenta el colateral de repente, porque hay menos dólares de este lado. Entonces hay como, las que están colateralizadas en cripto, eso es mucho más transparente. No necesito que confiar en Thornton si me dice que está bien o está mal, ¿sí? Que al fin y al cabo yo le pago a Thornton para que diga si está bien o está mal, ¿sí? La misma empresa, versus
lo que veo en la blockchain, de que hay tanto colateral y tanto generado y puedo auditar abiertamente. Y el otro tipo de stables son tipo los agrotokens o que yo, que tienen un colateral con un activo físico no monetario. ¿Está bien? Entonces tener la soja, bueno, y $1 por cantidad de soja futura. Bueno. Cada uno tiene su riesgo, pero hay que entenderlo, hay que entender con qué software está hecho. El tema es que este espacio no es un espacio para el que no... O sea, es un espacio difícil, es un espacio donde realmente hay un riesgo, pero el mayor riesgo es la capacidad de comprender. La capacidad de entender si el software está bien o está mal, si el algoritmo está bien o está mal, en quién confío, cómo audito esto. Si vas a poner $10 millones, y más vale que contrates a alguien, y no que te fijes lo que el mercado dice. ¿Dónde está poniendo si el 20% o el 10%? Auditá, hacé vos mismo tu análisis. Si vas a poner 1.000, 2.000 pesos, bueno, qué sé yo. Pero el gran desafío es que es complicado entender las cosas más delicadas para saber si esto termina bien o mal. En Bitcoin, dentro de todo, vas al activo más confiable, más en varios pilares, tiene menos vectores de ataques que cualquier otro, entonces es como el más confiable. Y Ethereum estás en el segundo, quizás más confiable del espacio, y por eso son los más valiosos. Bitcoin es el más valioso, porque es el más confiable, y Ethereum es probablemente el segundo más valioso, sí, porque es el segundo más confiable, eventualmente. ¿Está? Bueno, quiero conocer un poco más de las empresas, un poco de la organización de la cual presidís, Rodolfo. También cómo afrontaron todo este contexto. También sabemos suba de tasas en Estados Unidos y en el mundo, mayor inflación, menor capital disponible también para el financiamiento, para proyectar nuevos negocios. Bueno, ¿cómo afrontaron este contexto? ¿Cómo lo están afrontando, de hecho? ¿Y qué están viendo para adelante? ¿Qué proyectos tienen? Si querés, podés arrancar vos. ¿Arranco yo? Sí, Nacho. Bueno, nosotros desde Lemon el año pasado cerramos una serie A por más de $16 millones, entonces esto nos dio una inyección de capital súper importante, ¿no? Sí. Para empezar con las operaciones, por ejemplo, en Brasil, que ahora ya estamos bastante enfocados ahí, empezando toda la expansión de nuestro producto, también nuestra empresa ahí. Así que hoy tenemos un foco muy importante en ese lado y también en seguir todavía haciendo un doble clic o todavía redoblando los esfuerzos para tener la mejor propuesta de valor en lo que es adopción y en lo que es Lemon para traer a todas las personas, ¿no?, que quieran empezar a interactuar con cripto, ¿no? Nuestro gran fuerte es eso de hacer una experiencia muy sencilla, muy fácil, muy amigable para que el que quiera empezar a poner sus primeros ahorros en criptomonedas, empezar a interactuar, saber cómo es esto, educarse sobre todo. Nosotros hacemos un súper foco en eso, en darles material desde wikis que son como mini enciclopedias, podcasts súper cortos, ¿no?, que son en 10 minutos te puedes llevar un tema, ¿no?, sobre una cripto desde Bitcoin, Ethereum o la que vos quieras. Mucho contenido en redes, ¿no? Tratamos de hacerle mucho hincapié en eso. Así que desde Lemon hacemos ese foco, ¿no? Siempre trabajando en la propuesta de valor para que la adopción sea lo más fácil, lo más amigable posible. Y esta serie que te decía, bueno, nos permitió seguir haciendo crecer también a nivel personal también, ¿no? Y ya somos un poco más de 200 personas en Lemon. Así que eso nos permite también seguir haciendo la entrega de productos y todo, y el servicio todavía teniéndolo más robusto todavía. Y estos esfuerzos en Brasil, ¿no?, que eso es súper importante para nosotros en cuanto al crecimiento de la compañía. Miguel, ¿y Quantia cómo afronta toda esta situación macroeconómica y de invierno cripto? Bueno, ahora de nuestro lado, por lo pronto, recortamos un poco los gastos de marketing, no continuamos contratando nuevas personas para el equipo, pero por lo pronto, digamos, bastante bien. Nosotros no hicimos una ronda de capital. La compañía, desde el origen, digamos, somos los mismos founders desde el comienzo. No levantamos capital en ningún momento. Todo el crecimiento fue súper orgánico y buscamos, digamos, que el revenue sea suficiente para cubrir los costos todos los meses, y siendo conscientes de eso también tratamos de ser súper cuidadosos con los gastos en un contexto en el cual, cuando el mercado cae, baja el interés de la gente, digamos, bajan las aperturas de cuenta, baja el volumen operado. Por ende, hay que ser súper cuidadoso con los gastos. Contame bien un poco qué hace Quantia, qué segmento apunta, para conocerlo un poco más. Bueno, Quantia ofrece un producto de staking en donde los usuarios pueden generar intereses con sus criptos, un producto de borrowing en donde los usuarios pueden tomar préstamos colateralizados en cripto, una especie de caución
en donde pueden colateralizar Bitcoin o Ethereum y llevarse stablecoins con aforos del 25%, del 50% o del 66%, y pueden tradear cripto contra cripto dentro de la plataforma. El producto de Quantia es un producto de banca privada que apunta a un cliente que tiene un ticket medio de $100.000 o el equivalente en Bitcoin, y busca una compañía que le permita generar intereses con sus criptos, que pueda tener la custodia en forma segura y que además le dé servicios, que lo acompañe y que no se sienta solo interactuando con una plataforma, sino que esté acompañado en todo el camino, desde el onboarding hasta el final. Siempre el usuario haciendo uso de su, digamos, administrando su propia cuenta, ¿no? El usuario es responsable después de lo que hace, pero le damos todo ese servicio para acompañarlo. Está bueno. Rodolfo, bueno, ¿de qué trata ONG Bitcoin Argentina? Contanos un poco. A ver, yo hay dos proyectos que lidero, ¿sí? El de la ONG, que básicamente desde que nació, desde el año 2013, promueve el desarrollo y la comprensión de esta tecnología en distintos ámbitos, a nivel personas de a pie, a nivel empresas y a nivel gobierno, ¿no? Pero básicamente para que capten todo el potencial que tiene esto. Hoy es fácil de dimensionarlo. En el 2013, digo, ¿qué potencia me hablas? O sea, ¿de qué es esta moneda? Entonces va mutando un poco el rol de la ONG. Ahora está muy activo en el tema de formación. Sí, claramente el mayor rol de una ONG es la de formar, y la de formar objetivamente, sin mezclarse con algún objetivo comercial o que yo no sé cuándo, ¿no? Es como una formación genérica, y sobre todo sobre los pilares. No solemos dar charlas de trading, no nos importa, ¿no? Que es una ONG para que la gente se haga rica, no, pero sí para que entienda nuevos modelos de confianza, el origen del valor, o sea, todo lo que Bitcoin de alguna forma transmite, ¿sí? Bitcoin y las otras blockchains. Así que ese es un poco el rol de la ONG. Aparte tiene un área de legales donde la gente que fue estafada se puede acercar. Hemos hecho denuncias como la de Zoe, o sea, cumple un poco ese rol y un poco de incidencia política. Y por otro lado, lideró la BitConf, que es la conferencia más antigua del mundo, en el mundo cripto. Cumple este año 10 años, y como son 10 años y yo soy de acá, la hacemos acá en Argentina. Así que es una enorme oportunidad para toda la gente que quiere participar de este espacio, de tener un acercamiento con los popes. Realmente la BitConf es como una wow conference, ¿no? Es una gran conferencia. Y tiene la posibilidad de vincularse con los grandes popes del espacio, desde Elizabeth Starr con Lightning Network o Vitalik desde ETH, ¿sí? Y tener una primera mano, ¿sí? De lo que está pasando en el mundo y de vuelta, de los pilares de estos. Y lo único que les importa es el precio, que lo entiendo. Ok, algo de eso habrá de charlas, pero a la mayoría de la gente lo que le importa es entender, más que si ahora, hoy o mañana pongo $1 y saco $2. Claro. ¿Ya hay fecha para eso? 11, 12 y 13 de noviembre en Costa Salguero. Bueno, interesante. Quiero llevarlos ahora a la particularidad de Argentina con las criptomonedas, ¿no? Porque sabemos que Argentina tiene quizás uno de los principales índices, ¿no? de las personas que utilizan las criptomonedas en la región, que lideran. Bueno, quiero que me cuenten qué les parece, por qué sucede eso y qué oportunidades se están viendo desde Argentina como para también luego expandirse para el resto de Latinoamérica y el mundo. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, arranco. Vale. Mira, el nivel de adopción es consecuencia de todas las trabas, regulaciones, restricciones que tuvimos históricamente en Argentina y hace que la gente salga a buscar soluciones para los problemas del día a día, ya sea dolarizarse, un individuo que no puede comprar dólar oficial, por ahí empresas que ya no pueden acceder al dólar MEP porque recibieron algún tipo de subsidio o crédito a tasa subsidiada, entonces tampoco pueden acceder a la bolsa, o son importadores y si operan MEP después pierden el acceso al MULC. Y todas esas empresas, sobre todo en 2020, encontraron en el mundo cripto una solución a todos estos problemas. Y ya no era un ecosistema de gente que buscaba ganarse unos mangos comprando Bitcoin para venderlo más caro, sino un montón de gente buscando soluciones para
cubrir riesgos de tipo de cambio, para hacer transferencias al exterior, para poder importar y recibir un repuesto de una máquina que necesita para trabajar. Y eso, la realidad es que trajo un nivel de adopción enorme en Argentina. Nacho, Sí, ¿cómo lo ves? acompañando lo que dice Sí. Miguel, además de adopción, creo que acá tenemos una cantidad de talento enorme, enorme, que Sí. es top talent, digamos. O sea, primera calidad y trabajando para proyectos tanto del exterior como acá. Y pasan los años y cada vez se ve muchísimo más eso. O sea, cada vez más interesados, más interesadas, gente cada vez más joven, que eso está súper bueno también. Y de vuelta, dejó de ser como un nicho, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos los eventos que acá Rodolfo lidera, tenemos representantes de todo el mundo que vienen acá a hablar de cripto, ¿no? Y a dar info de primera mano. Eso creo que además de la adopción se ve, y que tengamos muy buen talento acá es algo súper importante, ¿no? Y después también la razón quizás más obvia es para escaparle un poco a la coyuntura. Eso es donde la gente empieza a buscar escapes, opciones, ¿no? Entonces cripto ahí, sobre todo acá en Argentina, parece como una opción atractiva, rápida también, sobre todo para dolarizarse, ¿no? Con stablecoins, que es un caso, es el típico que se usa, ¿no? Y en plataformas, bueno, como la nuestra, encuentran ahí una solución bastante rápida y sencilla. Así que eso también, ese sería como el segundo punto. Rodolfo, ¿vos coincidís con esta visión? Digamos, tenés conocimiento en otros países y compararlo con Argentina, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, en algún lado está dando vuelta esa cosa de que estamos entre los 10 países que más Sí. usan cripto. No sé ni dónde sale ese número, no lo sé. Pero más allá de quién somos dentro Sí. del resto, lo que sí comparto es las dos visiones. Por un lado, el argentino está hecho para entender Bitcoin, ¿sí? Para entender, vive de inflación en inflación, ¿sí? de imposibilidad de acceso al capital, ¿sí? No tiene dónde preservar valor, no tiene dónde guardar para largo plazo. Una propiedad hoy es un riesgo enorme, porque digo, está perdiendo valor a lo rolete. No puede comprar dólares porque está prohibido, porque compite contra el peso el dólar, ¿sí? No puede, la bolsa no es un lugar seguro. Las cosas con tasas no sabes si te las pagan cuando se termina la tasa. En cambio, el mundillo de Bitcoin es un mundillo donde uno puede entrar de forma legal, todo bien, operar, y dentro de todo, ¿sí? El stable, salvo que le pifies a qué stable te metiste, bueno, podés preservar ese valor, ¿sí? De largo plazo, de una forma sencilla. Entonces, medio como que el argentino siempre busca una forma de cómo preservar valor, por su experiencia, y en el mundo cripto lo encuentra. Entonces, es una oportunidad. Ahora, el gran desafío es que crea más en esto que en el dólar, ¿no? Porque Claro. también el argentino encuentra el dólar blue y va, o sea, se resuelve, ¿no? ¿Está bien? Pero es muy importante, y casi más importante que el hecho de cuánta adopción tenemos, el hecho de quiénes somos en el mundo de los desarrolladores de soluciones, ¿sí? Hay varios proyectos, por lo menos 5, 6, 7 proyectos muy importantes en el mundo que nacen acá, que son de gente de acá, ¿sí? Desde Sandbox, de Decentraland, Moon, RCK, hay varios proyectos que tienen acá, en Latinoamérica también otros tantos, pero Argentina tiene un muy buen nivel de desarrollo. Entonces, el mundo quiere venir a conocer lo que pasa en Argentina también. Tema también muy de estos tiempos tiene que ver con las regulaciones. Se viene hablando ya hace un par de años largos. ¿Cuándo finalmente va a haber una regulación que también puede traer quizás más previsibilidad, ¿no? En estos tiempos de mucha volatilidad? ¿Cómo están viendo todo este tema de la regulación? ¿Creen que en el corto o mediano plazo puede haber algo? ¿Y qué puede darle al ecosistema cripto para su desarrollo? Miguel. Bueno, yo creo que es inminente, digamos, a una regulación en Estados Unidos, distintas jurisdicciones, Argentina también. Entiendo que va a ser positiva siempre y cuando se busque proteger al inversor y no se busque armar un kiosco como suele pasar en Argentina. Creo que el futuro de cripto o de las principales compañías cripto va a tener que ser compliant. Creo que eso es lo principal que se va a buscar con la regulación, ¿no? Prevenir todo lo que es lavado de dinero, financiación del terrorismo, etcétera. Y creo que los proyectos que no se adapten y no sean compliant van a quedar flagueados dentro de todas las herramientas que los bancos obligan a usar a las compañías como las nuestras, tipo Chainalysis, CipherTrace, donde uno
monitorea el origen de las criptos y se fija que no provengan de, o sea, del mercado de venta de drogas de la Deep Web, gambling, pornografía, etcétera, etcétera. Y creo que todo lo que no sea compliant en un futuro va a estar flagueado como riesgoso dentro de esas categorías. Así que creo que la primera regulación va a venir por ese lado y después es importante también, digamos, proteger al inversor para que no pasen cosas como la de SOE, que la verdad se mezclan desde la desregulación hasta el desconocimiento de la gente, la falta de información, y generan ese clima ideal para que aparezcan estos personajes Total. y hagan cualquier cosa. Nacho, ¿cómo es el tema de regulación? Tema de regulación, a veces no, lo tocamos un poco también, ¿no? en lo que es el universo de Lemon, y más que regulación nos gusta decir como que haya reglas claras, ¿no? Para todos los jugadores y los actores, ¿no? Creo que eso es importante y que teniendo reglas claras las oportunidades están más de una forma más equitativa, ¿no? Y cada uno sabe, digamos, cómo aportar desde el lado de cada uno, ¿no? Y ahí creemos también un segundo punto, apalancarnos bastante con los organismos, ¿no? Como la ONG es bastante importante. Después nuestro CEO Marcelo Cavazzoli participa de la Cámara FinTech también, es miembro del board, así que eso de alguna forma también tratamos de dar el mensaje, ¿no? De que todo lo que podamos aportar nosotros, desde conocimiento más técnico, más de ecosistema, de panorama, lo que sea, que haya alguien después que lo diversifique, ¿no? Y que lo pueda aportar hacia todo el mundo y que expande ese mensaje, ¿no? Eso es como lo vemos desde acá. ¿Hay un espacio en la Comisión Nacional de Valores donde están debatiendo algún tipo de reglamentación, regulación, o todavía eso no está? Digo, para tener en cuenta este diálogo que me parece muy interesante, público-privado. Hay debates, hay discusiones en distintos ámbitos, en distintos niveles, ¿sí? En general, cada una de estas cámaras arman su propio equipo de especialistas, y cada tanto invitan. En algunos escenarios nosotros participamos, en algunos no, ¿sí? Hemos participado en algunos espacios de discusión de ley donde entendemos que el proyecto no está en defender la privacidad, o sea, las cosas que defiende un poco la ONG, ¿no? Que es la libertad, la privacidad, etcétera. Y quizás en eso no nos participamos, pero en los que tienen que ver más con definiciones estándar de cómo operar un exchange, que yo tratamos de tener cierta participación. Existe, sé que la CNB está trabajando cosas, sé que yo, pero nada, el gran riesgo generalmente es, como dijo él, que en Argentina se cuiden quintitas, ¿sí? Y no se piense en realmente la oportunidad para el usuario final. Y el otro gran riesgo es que las regulaciones acá y en el mundo terminen sirviéndole solo a quienes tienen la capacidad económica de cumplir con todas esas reglas y no el individuo final. Entonces genere más un gueto, ¿sí? que un para todos. Pero hagan la regulación que hagan, nunca van a poder evitar que el individuo de a pie, es como decir, prohíbo el dólar, no vas a poder evitar que exista el espacio para comprar igual dólares, ¿no? Entonces, digo, va a haber de todo. ¿Va a haber regulación? Sí. ¿Se vienen más? Sí. ¿Son importantes? Sí, porque muchos inversores se exponen a cosas, como no pueden profundizar sobre el riesgo que asumen, se exponen por la sobreoferta, ¿sí? a cosas mucho más riesgosas. Entonces, sí aporta valor en ciertos ámbitos, pero no es ni el final ni el principio de lo que se viene de Bitcoin, o sea, de este ecosistema. Es un elemento más que va a haber mucha más regulación, mucha más black flagging y white flagging, pero nada, es un elemento más dentro del espacio. Entendiendo el potencial que tienen las criptomonedas, me gustaría también que me cuenten las experiencias de ustedes de cómo llegaron a vincularse con las criptomonedas por primera vez, porque quizás es una especie de ejemplo para muchos que están todavía con la duda con, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Pero me gustaría conocer el ejemplo de cada uno de ustedes, cuál fue la primera vez, ¿no? de ese vínculo y qué les pareció al comienzo, qué vieron esto de, bueno, esto hay algo, me parece disruptivo, ¿no? En todo este contexto. Miguel. Bueno, yo me topé con Bitcoin por primera vez en un artículo de la revista Wired que encontré leyendo Twitter en 2013, en un recreo de la facultad. En ese momento estudiaba ingeniería informática en ITBA. Y lo guardé en favoritos, le di un poco de bola, compré Bitcoin, pero tardé en hacer el clic por ahí unos meses.
Y a medida que fui interactuando cada vez más con foros y después por haber ido a Espacio Bitcoin en 2014, charlar con Rodolfo, con Franco, cada vez fui convenciéndome más de que realmente era un protocolo disruptivo para digamos, toda la política monetaria mundial, y que había una asimetría enorme entre lo que uno podía arriesgar invirtiendo y el potencial crecimiento que podía tener este mercado, y la verdad me voló la cabeza y decidí enfocar todo mi tiempo y energía en eso, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer acercamiento. Nacho, ¿el tuyo? El mío más fue a nivel personal por un amigo muy cercano que es programador, y él tenía también otro grupo de amigos programadores con el que estudiaba y también trabajaba, que varios empezaban a cobrar varios de los trabajos, ¿no?, que o hacían para el exterior, y lo cobraban en Bitcoin. Entonces a partir de ahí me empezó a contar, me dijo, bueno, ¿por qué no probás? Acceder a tus primeros Bitcoin, todo, me ayudó. No había tantos rieles, no opciones como tenemos ahora para acceder, así que siempre fue con la ayuda de él. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no?, que le empiecen a dar valor a algo que esto fue hace 7 años ya, desde que yo primero comencé con Bitcoin y con cripto. Así que dije, evidentemente hay otra cosa que yo no la conocía, que es de qué se trata. Y bueno, tuve la suerte de que él me hizo tuvo un acompañamiento todo y me fue contando, y a partir de ahí, bueno, fue un camino de ida, ¿no? Empezar a bucear cada vez más y empezar a hacer un doble clic y conocer más de todo lo que es el mundo cripto. Rodolfo. Mío es un caso muy especial y único, te diría. Yo 13 años antes de que exista Bitcoin, armé un proyecto llamado Bitcoin World Wide Web eCash, en la época de las .com, y tenía el dominio registrado, bitcoins.com, y a partir del 2011 empezaron a querer comprarme este dominio. En realidad desde antes, pero yo no me había enterado porque ni sabía dónde tenía parqueado. O sea, le pusiste el nombre Bitcoin algo, pero no era lo que conocemos como Bitcoin hoy. No es o sea, que, nada que ver, no es pero lo de Bitcoin sí hoy, coincidió pero con no el puede ser. nombre. Sí. Y entonces esa fue mi puerta de entrada, claramente. Claro. ¿Sí? Una vez que vendí el dominio, qué sé yo, y eso fue más o menos el 2013, pero entre el 2011 y 2013, que fue cuando me dijeron, che, te lo quiero comprar, empecé a tratar de entender qué es lo que tenía yo entre manos, y entonces tuve que hacer un deep understanding, ¿sí?, de qué potencial tenía, cuánto tiempo tenía para venderlo, digo, toda una cuestión de cosas. Y en el 2013 como que me terminó de caerme un montón de fichas, una deconstrucción y reconstrucción de un montón de conceptos, ¿sí? De vuelta, valor, confianza, poder, transparencia, un montón de cosas que Bitcoin te las redefine. Y dije, bueno, yo quiero ayudar a otros a entender esto que entendí yo, a tener la oportunidad que tuve yo, ¿sí? Y entonces ahí fundé la ONG, busqué a un par de personas más para hacerlo, el Espacio Bitcoin, la Bitcoineta, la Bitconf, son más de 15 proyectos sociales, ¿sí? El Pizza Day, y bueno, descentralizar un montón de proyectos, ¿sí? que fuimos empujando para ayudar a otros a entender lo que entendimos nosotros, ¿no? Pero mi caso es muy raro. Muy en particular. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que me cuenten la visión que tienen de futuro, ¿no?, con las criptomonedas, hasta dónde puede llegar esto, qué potencial hay todavía. Bueno, lo que están viendo, tanto de algo que pueda ser real en el corto o mediano plazo, como algo más a futuro, que todavía por ahí hoy no lo vemos y ustedes se imaginan. Miguel, ¿cómo ves eso? Pobre, le toca arrancar siempre, ¿viste? Sí. Nosotros nos alimentamos de lo que dijo el otro. Pero... A ver, creo que es un mercado chico todavía. Hoy si Sí. mirás el market cap total Sí. de todo el ecosistema cripto, debe estar por debajo de 1 trillón, debe estar en 900 billion el market cap total. Creo que solamente Bitcoin es un proyecto que puede tener tranquilamente un market cap de 10 trillion, 15 trillion, ya que desde mi punto de vista, y hay distintas corrientes de pensamiento, veo más a Bitcoin como una reserva de valor y no como dinero transaccional de Internet. Y considero que esta es la industria que más va a crecer en los próximos 5 o 10 años, y que gran parte de las compañías que hoy están montadas sobre Web 2.0 pueden montarse sobre blockchain, sobre Ethereum, y cambiar la propiedad de la información que pase a estar como está hoy del lado de las corporaciones, y que para quedar del lado del usuario, ¿no? Y que el usuario después decida si lo quiere monetizar, si se lo quiere guardar y demás.
Pero creo que es una industria que tiene muchísimo por crecer. Uno a veces mira el precio y dice, ah, bueno, ya tocó 69, hoy vale, ya está, llegué tarde. Y la realidad es que si vos mirás y comparás capitalizaciones de mercado, hoy Bitcoin es una compañía más o tiene el tamaño de una de las compañías más grandes del mundo, pero ni siquiera sería la más grande del mundo. Y queda muchísimo por crecer. Nacho. Total. Y a mí me parece súper clave lo que decía Miguel, y sobre todo lo relaciono mucho a como en los 90 estábamos en internet, ¿no? En esa parte de que aparecían un montón de proyectos, ¿no?, que iban a cambiar la forma en que nosotros íbamos a interactuar con todo. Después quizás muchos proyectos de ellos discontinuaron o no siguieron, pero muchos hoy son parte de nuestras vidas, ¿no? O nos modificaron o nos moldearon de una forma. Yo personalmente creo que con cripto, ¿no?, ahí estamos en una situación bastante similar. Ahora empezando con un montón de ideas, proyectos, todo. Lo de la propiedad que decía Miguel es algo clave, es como de los primeros casos de uso que se va a ver y que se está, creo que, materializando ya. Así que a nivel de adopción va a seguir totalmente, es una de las tecnologías más disruptivas que hay y es todo positivo. A nivel visión va a seguir creciendo y sobre todo sí, se van a acomodar quizás los proyectos, ¿no? Vamos a ver realmente cuáles realmente sobreviven, ¿no?, y cuáles siguen y cuáles realmente tienen un valor intrínseco súper importante. Y esos van a setear las bases para que después se dé todo el resto, ¿no? Se van a apalancar de alguna forma por ahí y que siga, digamos, ¿no?, a nivel de adopción. ¿Y tu visión, Rodolfo? En ámbito publiqué un artículo que llama, hace un par de meses, que se llama La madre de todas las batallas. ¿Sí? Hay dos visiones. Una es desde el lado monetario, que tiene que ver con ese artículo, y el otro es el lado tecnológico. Lo tecnológico es como están contando ellos, la Web3, o sea, en este ecosistema se está disrumpiendo un montón de cosas, o sea, un montón de industrias, y entonces se van probando un montón de cosas, funcionan o no funcionan, pero va sembrando en un montón de espacios, ¿sí? Entonces eso veo que va a seguir pasando. No importa el precio, la tecnología va a seguir disrumpiendo, la descentralización, etcétera. Pero a nivel monetario, mi visión es que los sistemas monetarios tradicionales van a seguir siendo manipulados, ¿sí? El dólar va a seguir siendo manipulado, el euro va a seguir siendo manipulado, etcétera. Eso va a persistir, van a salir las monedas digitales, el criptodólar, el criptoeuro, que yo no sé cuánto, va a dar más acceso a la gente a cualquiera de estos activos. Tienen que existir porque tienen que vincularse con la blockchain, si no, no pueden interactuar con este nuevo mundo tecnológico que tiene que ver con la blockchain. Esto va a generar una guerra mayor de currencies, entre monedas monetarias, sí, a nivel global. Estados Unidos va a perder miraste toda la visión que te digo, va a perder su liderazgo, ¿sí?, en el tiempo. Esa guerra va a terminar castigando un poco a todo ese ecosistema monetario tradicional, financiero, y Bitcoin va a seguir ahí abajo, creciendo despacito, alimentándose de todo lo que queda, ¿sí?, de los que terminaron sintiendo que esos otros sistemas ya no los representan, ¿sí? ¿Por qué? Porque fallan en que no son confiables, que no tienen, no persisten, son manipulables. Todo eso, cada vez va a haber más gente que va a seguir encontrando en Bitcoin el lugar donde eso no sucede, ¿sí? Y el precio es ahora, construye, baja, no pasa nada. Así, cuando empezó el petróleo había 15.000 empresas que vendían petróleo y no sé cuántas que hacían autos, contaba el otro día Michael Saylor, y hoy no hay esa cantidad, ¿sí? Entonces, digo, son los anales de lo que en 20, 30 años vamos a decir, mirá, Bitcoin, nadie se va a acordar de esto, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo, muy rica la charla, creo que hay muchísimo más para hablar porque es un ecosistema muy grande, muy amplio, así que bueno, a cada uno, Rodolfo, presidente de ONG Bitcoin, Rodolfo Andráñez, también Nacho Jiménez, es director de nuevos negocios de Lemon, y bueno, también Miguel Schwerzer, el cofundador de Quantia. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Ámbito Debate, y a ustedes les decimos que ya se viene el próximo, así que quédense el próximo panel con Steffi Pozo y dos referentes de la industria fintech. Ya seguimos en minutos con más Ámbito Debate.